Capítulo 16. Unos días después del funeral de Lance, fui a una antigua base militar rusa en Asadabad, una pequeña ciudad anodina situada en una depresión rodeada de montañas rocosas. Era interesante ocupar lo que antiguamente habían sido unas instalaciones militares rusas, un recordatorio de que no debíamos permitir que nos ocurriera lo mismo que a ellos en Afganistán, es decir, que nos echaran de una patada en el culo. Al encontrarme en un puesto remoto, había más interacción con los lugareños y por primera vez me di cuenta de que tenían una perspectiva totalmente distinta. En Estados Unidos puedes acomodarte, ver la guerra en Afganistán y pensar, si les damos democracia, superarán los problemas que suponen un lastre para ellos. Pero no es tan sencillo. A muchos afganos, sobre todo en regiones alejadas de las grandes ciudades, no les gusta lo que hacemos. Por ejemplo, no es infrecuente encontrar gente que cree en dragones, literalmente. Interceptábamos llamadas telefónicas y oíamos a dos afganos que hablaban de algo que había inquietado al dragón que escupe una joya en el cielo cada mañana para iluminar el sol. ¿El estruendo de un trueno? Es el dragón expresando su disgusto. En una ocasión oímos a un hombre decir que la única manera de matar al dragón era con un B-52 de fabricación alemana, que no existe, por cierto. Empecé a darme cuenta de que cuando creíamos estar comunicándonos con aquellos afganos rurales, a menudo decíamos cosas que no encajaban en su visión del mundo. Teníamos un cocinero llamado Idris que vivía en la ciudad e iba cada día a la base a prepararnos la comida. Hablaba a menudo con él, y llegué a conocerlo bastante bien, pero un día dijo una cosa que me irritó, y comparé el lento ritmo del cambio tecnológico en Afganistán con los grandes avances que había realizado mi país en solo 200 años. Mencioné que Estados Unidos había llevado a un hombre a la Luna. Su respuesta fue: «Señor Robb, usted es tonto. No se puede llevar a un hombre a la Luna». Separó un par de centímetros los dedos índice y pulgar y añadió: «Es así de pequeña». En aquel momento del conflicto, trabajábamos con un equipo afgano, un cuerpo de élite bien entrenado y remunerado de combatientes que Estados Unidos había seleccionado. Salvo contadas excepciones, el ejército afgano regular era un chiste, pero aquella gente era buena, aunque me preocupaba que acabaran convirtiéndose en un grano en el culo, ya que primero le deben lealtad a su familia, luego a su tribu y por último al dinero. Así que, cuando nos vamos, y con nosotros el dinero, el salario que reciben en comparación con lo que les pagarían los talibanes, digamos que, trabajen para quien trabajen, superan lo suficiente al ejército como para ser los que manejan el cotarro. En aquel momento no sucedía gran cosa en Asadabad. Era difícil que nos asignaran alguna misión, y las que programaban solían cancelarse. Aquel fue el primer despliegue en el que ejercí de líder del equipo. Había ascendido al rango de jefe de unidad, lo cual era muy importante en la Armada. En este caso, conllevaba la responsabilidad de trabajar con un hombre llamado Tom, que tenía un duro estilo derivado de la Guerra Fría. Era muy inteligente y poseía una dilatada experiencia. Comprendía perfectamente el paisaje, las tribus, las aldeas y los valles. Lo entendía de verdad. Quería matar al enemigo. Le encantaba. Al final, el personal de espionaje nos facilitó un objetivo valioso, nada menos que Zabit Jalil, el hombre que había orquestado una emboscada contra un equipo de reconocimiento SEAL, del cual murieron 3 de sus 4 miembros, y luego abatió un helicóptero de rescate con 8 SEAL, 2 pilotos y 6 tripulantes a bordo. Su voz no dejaba de oírse en el lado pakistaní de la frontera situada cerca del distrito de Sirkanai. Sabíamos que nuestras normas de combate dificultaban las actividades en esa frontera. El enemigo atacaba del lado afgano y volvía a Pakistán, donde sabía que no podíamos perseguirlo. A menos que...
Había dos acrónimos con los que podíamos trabajar: TEC e IC, que significaban respectivamente tropas en contacto e identificación confirmada. Si estábamos luchando con un contingente enemigo, tropas en contacto, e intentaba volver a Pakistán, siempre que pudiéramos mantener corroboración visual de que el mismo grupo al que nos habíamos enfrentado, identificación confirmada, nuestras normas de combate nos permitían adentrarnos hasta 10 kilómetros más allá de la frontera. Decidimos organizar una operación gancho. Volaríamos de noche con varios compañeros y un equipo pequeño perteneciente al equipo antiterrorista afgano y subiríamos la montaña a pie antes de que amaneciera. Desde allí tendríamos una panorámica despejada de la frontera. Nuestra esperanza era que la gente de Jalil nos viera y atacara sin percatarse de que también participarían estadounidenses y sus bombarderos. Una vez que se desatara el combate, llegaría la artillería y, con suerte, el apoyo aéreo y los perseguiríamos cuando se batieran en retirada. Reunimos a nuestros hombres y nos aseguramos de que todos teníamos material suficiente para resistir entre 24 y 48 horas. Puesto que éramos un equipo reducido y caminaríamos por terreno riguroso, nos repartimos algunos elementos básicos. Yo llevaba baterías extra, Tony la radio, Jesse el botiquín y otro hombre el purificador de agua. Tampoco íbamos a encontrar agua que mereciera la pena purificar, pero había un río en la parte baja de la montaña y nunca se sabe dónde puedes acabar. Como líder de equipo, yo ejercía de comandante sobre el terreno, lo cual significaba que dirigiría la acción. El comandante normalmente es un alto mando, pero no había ninguno en aquella misión. Tenía conmigo a Tom y Seth, del ejército de Estados Unidos, con la ayuda de su intérprete. Podían interceptar transmisiones enemigas y ayudarnos a anticipar sus movimientos e intenciones. También llevamos con nosotros a 40 afganos. Lo preparamos todo y la mitad del contingente, que incluía a mi equipo, se montó en un CH-47 para cubrir el trayecto de 15 minutos que nos llevaría al sureste, rumbo a la frontera de Pakistán. Una vez que hubiéramos penetrado en el territorio, el helicóptero volvería a buscar a la otra mitad del grupo y regresaría con ellos. Me inquieté al escuchar el sistema de comunicaciones internas del helicóptero y oír al piloto explicar a la tripulación qué veía y qué no podía ver. Puesto que el 47 es más grande que un autobús escolar y está hecho mayoritariamente de metal, el piloto no ve qué hace la parte trasera de su helicóptero y tiene que escuchar los cálculos que realiza la tripulación. Aunque noté que el piloto estaba tranquilo, era obvio que el pico en el que pretendía dejarnos tenía una zona de aterrizaje más pequeña de lo previsto y árboles más grandes y abundantes de lo que esperaba. Debido al poco espacio existente, llegó a la conclusión de que la única manera de aterrizar era hacer retroceder el enorme helicóptero y aparcarlo en paralelo. Debía confiar en las indicaciones de los hombres que viajaban en la parte trasera. Los oí facilitarle los cálculos y, finalmente, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, y noté que los dos neumáticos se posaban en la cima. Desconecté los auriculares y salté desde la rampa al pequeño claro. Después creamos un apresurado perímetro hasta que el helicóptero volvió a despegar. Cuando lo hizo y el sonido de las aspas cesó, llevé a mi equipo a unos cientos de metros de allí y esperamos 45 minutos a que regresara. Una vez que el helicóptero desembarcó el resto de las tropas, nos reunimos y dirigí la marcha hacia nuestras posiciones predeterminadas en la frontera. Las montañas eran impresionantes. Me recordaban al Parque Nacional de los Glaciares, en Montana, o a la cordillera de Teton, de Wyoming. Eran increíblemente escarpadas. Yo iba en cabeza porque era el más experimentado. Los otros dos SEAL todavía no habían entrado en combate. Era su primer viaje al extranjero y no estaba dispuesto a que nos guiaran los afganos. Aquella era una operación única y
y quería asegurarme de que llegábamos donde habíamos planeado. A mitad del trayecto, dejamos atrás a 25 afganos para que crearan una posición de último recurso o si debíamos bajar rápidamente la colina. Además, tenían morteros para proporcionarnos fuego indirecto. No confiaban que dispararan con precisión, pero no quería llevármelos a todos a la cima. Si demostrábamos demasiada confianza, era posible que el enemigo no quisiera luchar. Eso dejaba a unos 15 afganos, mi equipo de 4 estadounidenses y un intérprete. En lo alto, ordené que nos dividiéramos en 2 flancos, cada uno de ellos consistente en unos 7 afganos, y mi equipo en medio. Había aproximadamente 150 metros entre mi posición y cada flanco. A partir de ahí, el plan era sencillo. Esperaríamos a que nos localizaran. No queríamos que resultara obvio que había estadounidenses en el grupo. Eso disuadiría cualquier ataque y limitaría su duración. El enemigo sabía que con los estadounidenses venían bombarderos y helicópteros de ataque que resultaban devastadores. Por ello, limitamos el número de aparatos que nos observaban. Tener aviones arriba es fantástico por muchas razones. Pueden vigilar las zonas colindantes e informar de movimientos enemigos y amigos. Pueden multiplicar tus fuerzas lanzando bombas y disparando misiles y armas. Y pueden rescatar a las tropas amigas del peligro. Pero también tienden a acercarse demasiado cuando equipos como el mío intentan ser sigilosos y hacen tanto ruido que alertan a los lugareños. Así que pedimos a un avión que nos vigilara mientras patrullábamos hasta el objetivo, pero se marchó al cabo de 30 minutos. A partir de entonces estábamos solos. Establecimos 2 posiciones en los puntos más altos y tendimos unas esteras en un lugar protegido. Estábamos en lo alto de la montaña, por encima de la línea arbórea, de modo que el terreno era yermo. Si había combatientes talibanes allí, no tardarían en vernos, así que esperamos. En cuanto salió el sol, empezamos a ver actividad en el lado pakistaní de la frontera. Puesto que estábamos en una zona alta por encima de la línea de árboles, podíamos ver a varios kilómetros de distancia, a ambos lados de la frontera y en 3 valles. Era un lugar fantástico para observar. Vimos a 6 hombres armados caminando por una pequeña zona vallada con unas cuantas tiendas de campaña. Se encontraba a unos 800 metros de nosotros en el lado pakistaní, y obviamente era un puesto de control. Sin embargo, en esa parte del mundo, eso no significa mucho. Sabíamos que nos encontrábamos en la mitad de una línea de suministro de los talibanes y Al-Qaeda, así que las posibilidades de que el puesto estuviera lleno de militares pakistaníes amigables eran pocas o ninguna. Aún así, era obvio que ellos también podían vernos, al menos a algunos, y estaban discutiendo qué hacer. Después de 30 minutos de deliberaciones, 4 hombres armados echaron a andar hacia nuestro flanco derecho. No me preocupó demasiado. Teníamos una posición elevada y gozábamos de superioridad numérica. Además, podríamos vigilar sus movimientos al recorrer los 800 metros que nos separaban. Cuando se acercaron, vi que llevaban uniformes similares. No eran milicianos, pero su atuendo era parecido. Nosotros permanecimos inmóviles y los apuntamos en todo momento con nuestras armas. Cuando estaban a unos 200 metros del flanco derecho, empezaron a gritarnos en diferentes idiomas. El inglés no era uno de ellos. Pregunté al intérprete, situado a mi lado, qué estaban diciendo. Al parecer, querían que el jefe al mando bajara a tomar un té. Pedí al intérprete que dijera a nuestro líder afgano que fuera a buscar 5 hombres uniformados. Debía decirles que formaba parte de un contingente afgano que patrullaba la zona. Si los hombres armados preguntaban si había estadounidenses allí, debía responder que no. Los 6 afganos bajaron los 200 metros y mantuvieron una conversación de unos 45 minutos. Bebieron té. Luego volvieron a nuestra posición y me informaron de que los hombres armados afirmaban ser parte del Cuerpo Fronterizo, una milicia compuesta de pakistaníes pagados y armados por Estados Unidos para que custodiaran la frontera entre su país y Pakistán.
era una absoluta pérdida de dinero y no podías confiar en ellos. Aquella región era anárquica y no importaba cuánto dinero dieras, la frontera no estaba custodiada. Financiar a aquella gente era una idea aún peor. El líder afgano me contó algunas cosas que habían hablado durante el té. Los del cuerpo fronterizo le confesaron su miedo a los talibanes que estaban por todas partes. Le dijeron que, si aparecían y atacaban, debíamos ayudarlos. Asimismo, si nos atacaban a nosotros, ellos también nos ayudarían. Era todo mentira, y lo sabía. Era imposible que el ejército pakistaní dejara allí solos a un puñado de hombres. Los anfitriones de la hora del té podían trabajar para varias entidades, una de las cuales eran sin duda los talibanes. De hecho, apostaba a que eran un puesto de control talibán y que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Por suerte, todavía teníamos una posición y unas cifras superiores. Pedí a Tony que estableciera contacto por radio con el centro de operaciones tácticas del aeródromo de Bagram y que les informara de que todo estaba tranquilo. Me alegraba poder seguir hablando con ellos siempre que quisiera. La mañana avanzó y continuamos vigilando el puesto de control. Hacia las 10 vimos 2 camionetas que subían la montaña. Había ocupantes en la cabina y la parte trasera. Quizás solo llevaban suministros e iban a sustituir a los que habían pasado la noche allí, pero yo no lo creía. Cuando los hombres se bajaron, los vehículos se fueron. Después volvieron. En esta ocasión eran 3, y había más gente. Y luego más. Las tornas habían cambiado. Ahora había varios centenares de tropas claramente hostiles a solo unos metros de distancia. Empecé a barajar las opciones: quedarnos en lo alto de la montaña con 4 estadounidenses y 15 milicianos afganos y abrir fuego contra posiblemente cientos de talibanes y combatientes de Al-Qaeda, o replegarnos sigilosamente, reagruparnos con las tropas y morteros que habíamos dejado atrás y organizar una exfiltración diurna. Aunque renunciáramos al terreno elevado, me gustaba esta segunda opción, ya que parecía que el nuevo grupo todavía estaba instalándose y no estaba preparado para nuestra marcha. Si nos retirábamos con rapidez y organizábamos pronto la exfiltración, el sonido de los helicópteros tal vez los haría bajar los brazos. Además, si podíamos situarnos a 1,5 kilómetros del puesto de control, estaríamos fuera de su alcance debido a la distancia y a las características del terreno. Envié un mensaje por radio a nuestros compañeros apostados a los pies de la montaña. Les hice un rápido resumen de la situación y les indiqué que estábamos de camino. Hice un recuento rápido y me aseguré de que todo el mundo estaba informado. Yo iba en cabeza porque había dirigido el ascenso y conocía el camino más corto. Llevábamos unos 10 minutos caminando hacia nuestra posición cuando oí al jefe afgano, al que nunca había oído expresarse en inglés, diciendo: «¡Hombres malos! ¡Hombres malos!». Señaló a la montaña y vimos tropas enemigas dividiéndose. Recuerdo lo rápido que corrían y, de repente, empezaron a disparar. Así que buscamos el poco refugio que pudiéramos encontrar. Me arrastré hasta una pequeña roca que apenas tenía altura suficiente para cubrirme. Las balas impactaban y silbaban por todas partes. Todavía no habíamos llegado a la posición amiga, pero estábamos cerca. Debía averiguar las coordenadas de aquellos tiradores enemigos y solicitar un ataque aéreo. Entonces podríamos organizar la exfiltración. Para eso necesitaba la radio. Busqué con la mirada a Tony, pero no lo veía. Durante el descenso había dividido a los SEAL para poder vigilar mejor a nuestros afganos si las cosas se complicaban. Ahora deseaba haber tenido a Tony más cerca. Podía hablar con él utilizando los intercomunicadores, pero la situación se había vuelto caótica y quería estar a su lado para evitar cualquier confusión. No creí que el enemigo fuera a atacar tan pronto o con tanta precisión. En lo alto de la montaña vi a los hombres que querían acabar con nosotros ejecutando posiciones de
disparo y maniobra. Una base de 5 o 6 se tumbaba y disparaba un fuego de ametralladora continuo para obligarnos a mantener la cabeza agachada. Mientras abrían fuego, otro contingente avanzaba por nuestro flanco y ampliaba el campo de batalla para intentar rodearnos. Y estaba funcionando. Una vez que el grupo de maniobras cubría una distancia suficiente, se echaba al suelo y empezaba a disparar. Después, la base se levantaba y se convertía en el grupo de maniobras. También había equipos con granadas propulsadas por cohete haciendo lo mismo, base y maniobra. Un equipo disparaba unas cuantas granadas mientras el otro avanzaba para rodearnos. Era una manera muy efectiva de impedirnos actuar, ya que las granadas propulsadas por cohete hacen mucho ruido y dan miedo, y es extremadamente difícil saber de dónde vendrá la siguiente. Todos aquellos equipos se encontraban a pocos centenares de metros hacia el este y estaban propagándose por la montaña al norte y al sur. La situación no era buena. Y entonces empeoró. El agudo chirrido y el atronador impacto del fuego de morteros anunció una escalada inesperada de las fuerzas a las que nos enfrentábamos. La trayectoria indicaba que provenían de equipos apostados dentro del puesto de control que llevábamos toda la mañana vigilando. No había visto morteros allí, pero podían estar ocultos, o tal vez los llevó hasta allí una de las camionetas. Fuera como fuese, caían lo bastante cerca como para preocuparnos. El enemigo estaba organizado y motivado, y probablemente pensaba que habían tendido una emboscada a un pequeño contingente afgano y no preveía un ataque aéreo. Eso significaba que seguirían todo el día hasta que estuviéramos muertos. Debía encontrar a Tony, pero no aparecía por ningún sitio. Agazapado aún en mi pequeño refugio, levanté la cabeza por encima de la roca y escruté nuestra parte del campo de batalla. Oía balas silbando por encima de mí y las ondas expansivas de las granadas propulsadas por cohete lo invadían todo. Un poco más arriba, el jefe afgano, que acababa de pronunciar sus primeras palabras en inglés, empezó a subir la montaña a rastras, tratando de recuperar un terreno elevado, cuando una granada estalló encima de su mochila. Su sombrero salió volando, y el hombre cayó rodando violentamente sobre las rocas. Había visto a mucha gente morir y se parecía mucho a aquello. Pensé, esto está poniéndose serio. Acabamos de perder a nuestro primer hombre. Me quedé boquiabierto cuando se incorporó y miró a su alrededor. Se desempolvó la ropa y, por alguna razón, nos miramos fijamente durante lo que pareció mucho tiempo. Entonces gritó su segunda frase en inglés. Levantó el pulgar y dijo: «Todo bien, Estados Unidos». Volvió corriendo a buscar su ametralladora, que la deflagración había desplazado más atrás. Me alivió que siguiera vivo y que pudiera contraatacar. Pensaba que sería lo más impresionante que vería ese día, pero me equivocaba una vez más. Permanecí allí quieto viendo cómo más arriba ocurría lo impensable. Necesitaba apoyo, necesitaba bombas, necesitaba encontrar la radio, necesitaba a Tony. Finalmente lo vi agazapado detrás de unas pequeñas rocas y árboles a unos 150 metros de distancia. Estaba disparando, pero no hablaba por el intercomunicador. Probablemente era la decisión correcta por dos motivos. El primero, que todavía no habíamos trazado un plan y no tenía a nadie a quien indicarle el camino. El segundo, nunca había entrado en combate y probablemente dudaba en solicitar un ataque aéreo contra el puesto fronterizo situado en un país con el que no estábamos en guerra. Tenía que llegar hasta su posición y decirle que debíamos bombardear y asegurarle que nuestra situación entraba dentro de las normas de combate para atacar Pakistán. El único problema, uno de mis problemas, era que debía atravesar campo abierto a plena luz del día con un montón de gente disparándome de todo. Entonces recordé una de las primeras clases a las que había asistido en el entrenamiento de combate en tierra. Hay 3 líneas de material que un tirador lleva al campo. La primera es ropa y lo que lleve prendido al cinturón, botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo, cuchillo y lo que quepa en los bolsillos. La segunda línea es el material adosado al arnés,
cargadores, agua, granadas y radio. La tercera es la mochila, que contiene comida, más agua, el saco de dormir, la estera y cualquier cosa extra o no esencial. La idea es que el tirador pueda deshacerse de las líneas de material en cierto orden si la situación se complica, lo cual le permitirá ir más rápido. La tercera línea de material es la primera que dejas, porque es la que contiene menos cosas esenciales. No conocía a nadie que hubiera leído el manual, pero yo lo había hecho. El fuego enemigo era cada vez más intenso. Llegaba desde unas 7 posiciones, y a él se sumaban las explosiones de morteros y granadas propulsadas por cohete. Había llegado el momento de ponerse manos a la obra, o de acabar. Tiré la mochila al suelo y eché a correr hacia Tony. Recuerdo que en ese momento pensé, soy más rápido y ligero, el manual tenía razón. Cuando llegué a la posición de Tony, me eché encima de él y le dije, ¿recuerdas ese puesto de control? Es de donde vienen los morteros. Sus altos mandos están allí. Hay que atacarlos con lo que quiera el piloto. Es decisión del tirador. Haz que vayan. Lo siento, jefe, respondió Tony. No tenemos nada. Ni cazas, ni bombarderos, ni helicópteros. ¿Cuándo llegarán? Por lo visto, nadie lo sabe. Teníamos que gritar para imponernos a los constantes disparos. Vi al enemigo subiendo una empinada ladera situada al este para avanzar hacia nuestros dos flancos. Otros estaban muy cerca. Nos habían localizado, así que podían moverse por donde quisieran. Nosotros disparábamos, pero agachados, y desde una posición inferior era ineficaz. Una de las peores sensaciones del mundo es que alguien te dispare cuando tus balas no tienen ninguna posibilidad de llegar a él. No me importó. Mientras valoraba nuestra pésima situación, uno de nuestros hombres gritó: Rob, nos vendría bien un poco de apoyo aéreo más pronto que tarde. Eso intento, tío, repliqué. Finalmente, Tony se puso en contacto con varias bases de operaciones avanzadas que tenían artillería y empezaron a disparar. Se negaron a atacar el puesto de control de Pakistán, pero sí a algunas posiciones de la montaña. Los proyectiles llegaban, pero resultaban bastante inútiles. Cuando les indicábamos dónde lo queríamos, los combatientes ya se habían movido. La artillería acabó degenerando en más explosiones aleatorias, como si no tuviéramos suficientes ya. El contingente enemigo seguía ganando terreno, y estaba tan cerca que los oía gritar. Era sobre todo pastún, pero recuerdo que también oí árabe. Eso significaba que pertenecían a Al-Qaeda. ¿Dónde estaban los malditos aviones? Un grupo se acercó tanto que recuerdo que miré al que nos disparaba. Tenía una ametralladora alimentada por cinta. Era blanco y llevaba una poblada barba pelirroja. Se parecía mucho a mí. Recuerdo que pensé lo raro que era. Quizá era de la zona, el hijo ilegítimo de un soldado soviético, pero también era posible que fuera checheno. Había visto algunos, sobre todo al comienzo de la guerra, pero seguían allí y eran igual de despiadados. Sea como fuere, estaba disparándome a la vez que gritaba «Allahu Akbar», «Alá es el más grande», sin parar. Todavía no sé si eran más molestos los gritos o los disparos. Lo único que me separaba del impacto de sus balas eran las pocas rocas que mediaban entre ambos. Justo detrás de mí se encontraba Seth y Tom, los dos hombres del ejército, y su intérprete, y consiguieron arrastrarse hasta mí para contarme lo que sabían. Habían interceptado tráfico radiofónico enemigo y nuestro intérprete lo había traducido. Al parecer, alguien conocido simplemente como comandante había estado dando órdenes a los combatientes a través de las radios portátiles. Eso significaba que estaban organizados y que su jefe se encontraba en la montaña. Podía ser David Jalil, el hombre al que estaba buscando. El enemigo siguió maniobrando y disparando, y las granadas propulsadas por cohete y los morteros se acercaban cada vez más. La situación era grave y el hombre blanco no callaba y seguía disparando. «Allahu Akbar, Allahu Akbar». Las balas impactaban en la roca y silbaban por todas partes. Todo parecía estallar a nuestro alrededor. Lo peor eran las explosiones aéreas, que escupían metralla por doquier.
Todo giraba en un enfermizo remolino. Más que detenerse, el tiempo se repetía. Yo quería levantar la cabeza para comprobar si mis piernas seguían allí, pero entonces recordaba que, si lo hacía, me volarían los sesos. Pregunté a Tony si ya teníamos aviones y escuché a aquel tío, que obviamente tenía un gran problema conmigo, disparar su ametralladora y gritarme que Alá era el más grande. Aquello duró una eternidad, o, según mi reloj, algo más de una hora. Una hora en un tiroteo cuando estás rodeado se hace muy larga. El enemigo estaba logrando mantener un fuego continuo que nos obligaba a seguir agazapados. No conseguí disparar una sola bala en 60 minutos. Tony se pasó el rato intentando coordinar por radio el fuego de obús y el apoyo aéreo de las bases cercanas. Nuestro tercer SEAL había ocupado una buena posición en un pequeño montículo situado a nuestra derecha, y podía abrir fuego de vez en cuando. Algunos de nuestros afganos disparaban esporádicamente con sus ametralladoras alimentadas por cinta, lo cual ayudó a ralentizar el avance enemigo. Yo era consciente de que mi 4.16 de 5,56 milímetros no llegaría hasta el enemigo y no quería desperdiciar munición. No sabía cuánto duraría el combate y solo tenía 3 cargadores. Necesitaba que cada bala contara. No dejaba de pensar en la velocidad, el ruido, el caos y la permanencia. La palabra que se me quedó grabada era permanencia. Esto va en serio. Me preguntaba qué se sentiría al recibir un balazo en la frente. ¿Dolerá? ¿Lo notaré siquiera? Ojalá fuera de noche. ¿Cuándo oscurecerá? Mierda, es mediodía. Va a ser un día largo, si es que duró tanto. El enemigo intentaba obligarnos a retroceder hasta un valle situado más al sur y a nuestra derecha. Vi que en la parte meridional del valle estaban preparando una emboscada para el momento en que tuviéramos que dirigirnos hacia allí. Yo me encontraba encima de Tony y le solté una arenga. No vamos a entrar en ese valle. Tienes que conseguir ayuda, porque seremos nosotros quienes elijamos la montaña donde morir, no ellos. Mientras pronunciaba aquellas palabras, 2 balas trazadoras pasaron entre mi arma y la oreja. Vi el resplandor, oí los restallidos y parecían insectos muy rápidos y repugnantes pasando junto a mí. Dejé de pensar en tácticas y empecé a pensar en mi familia. Mantuve una conversación conmigo mismo. Estás a punto de recibir un disparo en la cara. Será mejor que te prepares. Va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. ¡Rob! Era Tony. Tengo a Bones 22 en posición. Está a punto de disparar. Sinceramente, con tantas señales de radio, no sabía quién o qué era Bones 22, pero me daba igual. Mi operador de radio acababa de decirme que estaba listo para disparar, lo cual significaba bombas y más bombas, y eso era bueno. Dile que dispare contra ese puesto de control lo que considere necesario. No puedo, Rob. Acabo de quedarme sin batería. Pues cámbiala, joder. No puedo. Las de repuesto las tienes tú. De acuerdo. Las baterías están en mi mochila. ¡Oh, mierda! Era la mochila que me pareció tan eficiente tirar. Ahora me encontraba en campo abierto detrás de unas pequeñas rocas, poco eficaces como escudo. Necesitábamos esas baterías y las necesitábamos ahora. Pero primero debía recomponerme. Instintivamente, me metí la mano en el bolsillo y cogí mi lata de Copenhague. Me llevé un poco de tabaco a la boca, volví a guardar la lata en el bolsillo, me descolgué el arma del hombro y se la di a Tony. Debía moverme lo más rápido posible y el rifle solo supondría más peso. De todos modos, no tendría tiempo de disparar. Correría, abriría la mochila, cogería las baterías y volvería. O recibiría un disparo en algún momento. ¡Ahora vengo! Me levanté y corrí unos 150 metros hasta la mochila, sintiéndome un poco como Forrest Gump. Sabía que mis hombres tratarían de cubrirme lo mejor que pudieran desde sus asediadas posiciones. El problema era que eso no bastaba. El fuego enemigo se volvió especialmente intenso cuando salí a buscar las baterías y todavía oía a mi nuevo amigo gritar «Allahu Akbar». Durante un sprint que me pareció eterno, se me ocurrió que, cuando llegara a la mochila,
Buscaría cobijo, la abriría, sacaría las baterías, respiraría hondo y volvería corriendo. Parecía un buen plan hasta que llegué a mi objetivo. El parapeto más cercano era prácticamente inexistente. Las balas impactaban en la mochila y pensé, ¡a la mierda! Abrí la bolsa allí mismo y busqué las 2 baterías cuadradas. Naturalmente estaban al fondo. Las cogí, di media vuelta y corrí lo más rápido que pude aquellos 150 metros, oyendo impactos y restallidos, alguna que otra explosión y a un tío gritándome. Al principio parecía que mi objetivo retrocedía, pero finalmente recorrí la distancia, volví a mi posición original delante de Seth y Tom y lancé las baterías a Tony. ¡Ábrelas tú, hijo de puta! Volví a coger el rifle mientras Tony sacaba las baterías del envoltorio de plástico. Me di la vuelta y busqué el Copenhague en el bolsillo. Cuando me puse un poco en el labio, oí desde atrás. Rob, ¿acabas de ir a por tabaco en medio de toda esta mierda? Era Seth. No, colega, solo he sustituido el viejo. Tony logró poner las nuevas baterías en la radio y contactar de inmediato con Bones 22. En aquel momento había aparecido también un avión de vigilancia desarmado y supimos que el enemigo estaba trasladando morteros y munición desde el puesto de control en la frontera con Pakistán y sus posiciones en la montaña. El piloto, Tony y yo concluimos que las normas de combate nos permitían lanzar 4 bombas guiadas por GPS sobre el puesto de control, aunque eso significara impactar en el lado pakistaní de la frontera. Bones 22 disparó las 4. 3 de ellas eran artefactos de 900 kilos que estallarían en un triángulo justo encima del objetivo. La cuarta era una bomba de 225 kilos que caería justo en medio. Sería increíble. Tony me informó. Bombas lanzadas. 2 minutos. ¿2 minutos? Grité. ¿Las ha disparado desde la puta lanzadera espacial? ¡Las necesitamos ahora mismo! Fue entonces cuando descubrí que Bones 22 era un bombardero B-1 que volaba a unos 50.000 pies de altura. Supongo que esas cosas llevan su tiempo. Mientras esperábamos, el fuego enemigo alcanzó sus máximas cotas, como también lo hicieron los gritos de Allahu Akbar. Estaba harto de aquel tío, y se había acercado aún más. Pero sabía que mi momento estaba por llegar. Había tenido problemas para responder a sus disparos porque su arma era más grande y se encontraba apostado en una posición más ventajosa. Pero yo sabía algo que él ignoraba. Las tornas estaban a punto de cambiar, así que mantuve la cabeza gacha y esperé. Yo estaba más o menos boca arriba para poder ver la montaña y la zona en la que se encontraba el puesto de control. Estaba solo 1000 metros de nosotros, así que un día ruidoso estaba a punto de serlo aún más. Pero un mal día estaba a punto de ser increíble. Al principio apenas se oía, pero el zumbido era cada vez más fuerte. Era el sonido de 4 bombas cayendo del cielo a una velocidad mortífera. ¡Bum! La bola de fuego era brillante y noté la onda expansiva de 3.000 kilos de artillería explotando justo encima del bastión de nuestro enemigo. Era una puta victoria, así de fácil. Entonces, los disparos cesaron. Sin duda, los ocupantes del puesto de control habían desaparecido como si no hubieran existido jamás. Los demás combatientes debían enfrentarse al hecho de que no habían estado atacando a un pequeño contingente afgano. Allí también había estadounidenses. Unos estadounidenses extremadamente enfadados. Al principio estaban todos conmocionados, en especial el hombre que había estado hostigándome. Dejó de disparar y gritar inmediatamente y se puso de rodillas para observar el lugar donde se había producido el impacto. Estaba a unos 75 metros de mí. ¡Allahu Akbar, hijo de puta!, grité mientras le disparaba varias veces en la cabeza. Se desplomó allí mismo. Finalmente pude hincar una rodilla y contemplar el campo de batalla. Alcanzaba a ver casi todas las posiciones enemigas y los combatientes habían empezado a huir en la dirección opuesta. Seguían realizando disparos al azar, pero querían volver al lado pakistaní de la frontera. Los morteros habían parado, lo cual me indicaba que el primer ataque había tenido éxito.
pero aún así consideré todas las amenazas de los combatientes y mantuve la situación de tropas en contacto. Buena parte del contingente enemigo intentaba llegar a un valle situado justo delante de nosotros, tan solo 300 metros por detrás de la posición del hombre blanco al que acababa de abatir. Parecía el lugar más fácil donde esconderse de los aviones mientras intentaban regresar al puesto de control y a sus vehículos. Los que trataban de tendernos una emboscada más al sur estaban desplazándose al noreste para llegar al mismo sitio. Probablemente no se daban cuenta de que no quedaría nada cuando volvieran. Mientras observaba la situación, trabajé con Tony y averigüé las coordenadas de 4 ataques más que estaban avanzando por el valle. Coordinamos el movimiento del B-1 y Bones 22 volvió a disparar. 2 minutos después, 4 explosiones llegaron de oeste a este y ascendieron la ladera. Aunque no era peligroso, los impactos se produjeron lo bastante cerca como para que los notáramos. Las 4 grandes explosiones iluminaron todo el valle y, cuando se disipó el humo inicial, pude ver a combatientes enemigos corriendo envueltos en llamas. Ahora, el enemigo estaba aterrorizado y subía la montaña despavorido. En todo momento estaban en nuestro punto de mira y el de los aviones que sobrevolaban la zona. Puesto que estaban alejándose, empezamos a utilizar la información que podían facilitarnos los pilotos. Como comandante sobre el terreno, yo sería el responsable último de lo que sucediera. Me informaron de que acababa de llegar otro avión. Su nombre en clave era Dude 12, y yo estaba entusiasmado. Dude era un F-15, y esos chicos malos normalmente eran pilotados por jóvenes arrogantes que deseaban lanzar bombas sobre Pakistán. También me informaron de que los insurgentes habían llegado al lado pakistaní y habían dejado de correr. De hecho, estaban intentando establecer más posiciones, creyendo que estaban a salvo. No lo estaban. «Tony», dije, «indica a Dude que dispare sobre esa posición. Han sido identificados como los mismos combatientes y todavía considero que estamos en situación de contacto». Tony hizo justamente eso y Dude fue a por ellos. Me habría encantado ser una mosca posada en la pared de aquella cabina escuchando las ocurrencias del piloto mientras sobrevolaba la zona para disparar a las tropas en campo abierto. Estaban en Pakistán, convencidos de que se encontraban a salvo. Una vez más, yo sabía algo que ellos ignoraban. Dude lanzó 4 bombas de 225 kilos y los alcanzó de lleno. Para los que no murieron en la explosión, la carrera había vuelto a empezar. Su única posibilidad era correr todo lo que pudieran y adentrarse más en Pakistán. En aquel momento, indicamos a los pilotos que los siguieran con cámaras montadas en el avión. No veíamos a más combatientes, pero estábamos conectados por radio y seguimos el proceso. Unos minutos después, ¡bum, bum, bum, bum! Eran 4 bombas guiadas por GPS que Dude lanzó unos 2 kilómetros más allá de la frontera con Pakistán. Fue brillante. Recuerdo que pensé, oiré hablar de esto la próxima vez que vea a mi jefe. El antiguo campo de batalla era un lugar relativamente seguro. Todavía había munición en el suelo y sabía Dios cuántas granadas propulsadas por cohete, pero finalmente teníamos helicópteros encima y estábamos coordinando nuestra retirada. Venían a por nosotros un CH-47 y 2 Black Hawk H-60. La mayoría de los afganos y algunos de sus asesores cabrían en el 47 y el resto en uno de los Black Hawk. Mi pequeño equipo de estadounidenses viajaría en un único Black Hawk. Yo sería el último en irme. Los 2 primeros helicópteros aterrizaron, cargaron y despegaron. El tercero, mi Black Hawk, fue el último en llegar. Hice subir a Tony, Jesse, Tom, Seth y su intérprete. Luego embarqué yo. En todos los desplazamientos había viajado en helicóptero casi todas las noches, pero aquella parecía más fría. Iba sentado en el suelo con las piernas colgando por el lado de estribor. Nos dirigíamos al noroeste y quería observar el campo de batalla. Estaba arrasado y lleno de humo, pero la escena era cautivadora.
Al descender las pronunciadas laderas, los árboles y el río Konar parecían muy bellos. Y, sí, seguía vivo. Entonces me di cuenta. Había participado en el tiroteo más intenso de mi vida, que se había prolongado 1 hora o más, y solo había utilizado un cargador y medio, un total de 45 balas. Cuando aterrizamos en la base de operaciones avanzada, salieron todos a recibirnos. Me encontré con Tom, el hombre al mando, y parecía satisfecho. Sabía lo que había ocurrido. Con una sonrisa de oreja a oreja me preguntó si quería un vaso de Jack Daniels. Dije que sí y entramos. Mientras bebíamos comentó: «No estamos en guerra con Pakistán, ¿lo sabías?» «Hoy sí lo estábamos», respondí. «¿Tú qué opinas?», preguntó Tom. «Bueno, para empezar, me alegro mucho de que mis hombres y yo estemos vivos. Creo que algunos de nuestros afganos tienen heridas de poca importancia. Es una lástima que los aviones tardaran 1 hora en llegar mientras nos sometían a un fuego abrumador. Supongo que recibiré una estrella de plata o iré a Leavenworth. ¿Tú qué crees?» «Creo que tienes razón». Una estrella de plata, la tercera condecoración militar más importante por valentía en combate, solo por debajo de la Cruz al Servicio Distinguido, o la Cruz de la Armada, y la Medalla de Honor. Es lo que te dan cuando, actuando de manera que con toda probabilidad morirías, acabas arrancando una victoria de las fauces de la derrota. Es muy difícil conseguirla. Supuse que era una opción improbable, pero no imposible. Leavenworth, la prisión a la que te mandan cuando llevas el combate a un país que se enmascara como aliado de Estados Unidos, era una posibilidad más factible. Al final, ambas partes investigaron. Pakistán afirmaba que la batalla había comenzado como un ataque no provocado a una unidad del cuerpo fronterizo y un puesto de control militar pakistaní, y que ellos, junto con una tribu local, intentaron defenderse, pero se vieron sobrepasados por el poder aéreo estadounidense, que provocó la muerte de 11 soldados pakistaníes. Estados Unidos envió a 2 generales y les contamos la verdad. Entrevistaron a Tony, Jesse y a mí, y nos dijeron que tenían imágenes del combate desde el principio, unas imágenes que no habían mostrado a los pakistaníes. Estaba claro que habíamos sido atacados desde Pakistán y que los suministros para los combatientes habían salido de allí. Habíamos respetado las normas de combate y ahí terminaría todo. A la postre, enseñaron las imágenes a los pakistaníes y ahora mismo están disponibles en Internet. No acabé en Leavenworth y decidieron concederme la medalla. Nunca obtuvimos el recuento definitivo de enemigos muertos, tan solo informes de confidentes locales a sueldo. Aunque Pakistán cifraba sus pérdidas en 11 soldados y publicitó sus típicos funerales de «muerte a Estados Unidos» en las noticias, oí números que llegaban a 1 centenar de muertos. Probablemente no lo sepamos nunca. Yo seguí recabando información sobre Zabit Jalil, porque quería saber si finalmente habíamos impartido justicia. Lo único que supe era que había resultado herido en los bombardeos. Tenía un gran agujero en el pecho y había perdido una nalga. Cuando me enteré, respondí: ¿estáis diciendo que le lancé una bomba al culo? Tardé un tiempo en acostumbrarme a estar vivo y lejos de un peligro mortal. Realmente es como estar en otra dimensión. Uno de los primeros pensamientos normales que tuve fue que necesitaba llamar a casa. Hacía 3 días que no tenían noticias mías y sabía que mi padre siempre daba por sentado que estaría metido en alguna situación peligrosa. Por supuesto, esta vez tenía razón. Llamé y les dije que había participado en un combate y que todo había ido bien. No entraría en detalles hasta mi regreso. Ni siquiera mi madre quería oír hablar del tema. Prefería no añadir más detalles a sus pesadillas. Traje a mi familia para la ceremonia de entrega de la Estrella de Plata. Imaginé que sería tan importante como mi graduación como SEAL y tenían que formar parte de aquello. Incluso antes de que ingresara en la Armada,
A mi madre le preocupaba que resultara herido haciendo las cosas que hace la gente en Montana. En esos momentos le decía: «Mamá, deja de preocuparte. Estoy aquí para hacer algo especial. No te preocupes por mí». Estaba aún más inquieta cuando empezaron los despliegues, incluso antes del 11S. Y yo le decía: «Mamá, para. No te preocupes por mí. Estoy aquí para hacer algo especial. Tranquilízate». Entonces llegó el 11S e intenté tranquilizarla. «No es gran cosa, no te preocupes. Estoy aquí para hacer algo especial». Entonces vino la ceremonia de la Estrella de Plata y pudo oír el texto de la distinción militar. Se puso muy nerviosa, porque era la primera vez que conocía los detalles, y eran peores que sus elucubraciones más funestas. Esta vez no podía afirmar que no era gran cosa, así que le dije: «Mamá, te lo juro, no volveré a ganar una Estrella de Plata nunca más. Esta es la última vez».